Hermanos, seguimos con 1 Pedro y hemos estado hablando de esta carta del apóstol Pedro y hemos iniciado con 2 sermones que nos han hablado del trasfondo del apóstol Pedro. O sea, para hablar de la primera carta de Pedro y para poder hablar de la segunda carta de Pedro es necesario conocerle a esta persona, un hombre, un pescador que ha sido llamado por el Señor Jesucristo y él ha aceptado ese llamado por fe y más tarde ha confesado que Jesús es el Mesías prometido que Israel estaba esperando. O sea, ha surgido en el apóstol Pedro, que después se llama el apóstol Pedro, un cambio en su vida, una transformación en su vida, desde algo que él no estaba pensando a lo que posteriormente él escribe a las iglesias que están de los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Eso hemos hablado la anterior semana. Pero hemos hablado también de su trasfondo de Pedro, que ha sufrido una transformación tremenda desde el momento que se ha encontrado con el Señor Jesucristo hasta el momento en que escribe esta carta y se dirige a los hermanos en la dispersión. Entonces, y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 1 otra vez, pero el versículo 3 al versículo 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Padre bueno, otra vez oramos a ti, y esta vez abrimos las Escrituras en la primera carta del apóstol Pedro, uno de tus apóstoles, a los cuales, Señor, tú has llamado y le has formado y le has enseñado cómo debe andar obedeciéndote y le has hecho nacer de nuevo. Te agradecemos, Señor, por esta porción y por la Escritura, y que el día de hoy la revelación, que es la palabra de Dios, nos hable a nuestro corazón y nos pueda hacer entender que somos, Señor, renacidos, pero somos renacidos por tu poder y por tu misericordia, para que podamos perseverar por la fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. Son 3 versículos que vamos a hablar el día de hoy. La anterior semana hemos hablado de 2 versículos, del versículo 1 y del versículo 2. Hemos visto cómo el apóstol Pedro se presenta como apóstol de Jesucristo. Nos remarca que tiene un don espiritual, y ese don espiritual es un don de apóstol, y el don de apóstol es un don para fundar la iglesia. Y como la iglesia ya ha sido fundada, este don ha dejado de existir en el primer siglo. Entonces, vemos también que el apóstol Pedro habla de los elegidos por la presencia de Dios. Está hablando de que las personas que vienen al conocimiento del Señor Jesucristo, aquellos que son creyentes, son elegidos por Dios. Y Él los llama. Y cuando Él los llama y los elige, la persona tiene que responder con fe, creyendo, para ser un hijo de Dios. O sea, no es que uno adopta ser cristiano, sino que uno es llamado por Dios para ser un creyente. O sea, no es cuestión de decir en el fin de año, el año pasado no he asistido a la iglesia, ahora este año voy a asistir y decido que voy a ir cada domingo, entonces eso me hace cristiano. Eso no dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro está hablando desde el punto de vista de su experiencia, que él no tenía ninguna intención de seguir al Señor Jesucristo, ni sabía dónde estaba, pero el Señor Jesús lo ha llamado, y cuando Él lo llama, Él responde con fe al llamado de Dios y se hace su discípulo. Y esa es la manera en que las personas son llamadas a la fe. No es que uno adopta y se coloque en una iglesia, sino más bien espera el llamado de Dios, y cuando Dios le llama, tiene que responder con fe, creyendo que Jesucristo es el Mesías prometido, y entregándole su vida y adoptando la manera de vivir como está escrito en la palabra del Señor, y se puede ver eso a lo largo de su vida hasta la muerte, como vamos a ver ahora en este pasaje que vamos a leer. Entonces, el versículo 3 nos está hablando acerca de la bendición que significa Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para Pedro. Pero como hoy estamos continuando con estos versículos, Pedro lo que está haciendo es, en estos versículos, no solamente en esta parte, sino también en el resto del libro, está hablando y recordándole a los creyentes que son elegidos, que son nacidos de nuevo por el sacrificio del Señor Jesucristo, y para una herencia eterna. Eso enseguida vamos a hablar.
Y con esto el apóstol Pedro, haciéndoles recuerdo que son nacidos de nuevo, quiere animarles a la congregación, a los que están dispersos en Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, quiere animarlos para que ellos continúen su vida cristiana en una sociedad que les presiona, en una cultura que les presiona en el Imperio Romano, allá en estas 5 provincias romanas. Les está alentando, haciéndoles recuerdo, hermanos, ustedes no son personas que se han llamado a la iglesia, ustedes son elegidos. Y como elegidos, acuérdense que son renacidos. Y como renacidos, acuérdense que Dios les ha llamado para una herencia incorruptible y que además Dios los guarda y los preserva. Acuérdense que el ser ustedes parte de la iglesia, les está diciendo, es porque el Señor les ha llamado, y ese debe ser su consuelo, ese debe ser su confort cuando se encuentren y enfrenten situaciones de presión de la sociedad y de la cultura donde se vive. Y es el mismo mensaje para nosotros el día de hoy. La cultura nunca está a favor de las Escrituras. La cultura está en contra de las Escrituras. Y por tanto, para nosotros también nos sirve este confort que el apóstol Pedro les señala en el nuevo nacimiento a aquellos que están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Podemos decir que los creyentes alaban a Dios porque Él les hizo nacer de nuevo y les dio esperanza eterna por su gran misericordia. Esto es lo que está diciendo este versículo. También el texto dice que el apóstol Pedro bendice a Dios y Padre del Señor Jesucristo, diciendo que Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para una herencia eterna reservada para nosotros. Y también podemos entender estos versículos que Dios y el Padre del Señor Jesucristo es digno de ser alabado, porque nos hizo renacer a nosotros espiritualmente y nos hizo creyentes, aceptando nosotros por la fe, solamente por su misericordia, para que tengamos nosotros la esperanza de estar en el cielo, debido a que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. El Dios y Padre del Señor Jesucristo es digno de toda alabanza, porque le ha hecho nacer de nuevo al creyente, por su misericordia, para darle la esperanza de vivir en el cielo para siempre y por los méritos del Señor Jesucristo. Esto es lo que está afirmando estos versículos. Con esto les está consolando, les está diciendo: le doy gracias al Dios y Padre del Señor Jesucristo. Pero veamos lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En esta afirmación el apóstol Pedro está diciendo que el Señor Jesucristo es Dios, porque fíjese, le está colocando en la misma situación de Dios. Dice bendito, o sea, vamos a bendecir a Dios. Él es digno de ser alabado y bendecido, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está afirmando el apóstol Pedro la deidad del Señor Jesucristo. Esto es bien importante, conociendo el trasfondo del apóstol Pedro. Pedro no es una persona que ha escuchado de Jesús solamente. Es una persona que no tenía la intención siquiera de encontrarse con el Señor Jesucristo, ni sabía que se iba a encontrar. Estaba pescando en el mar de Galilea. Su hermano le llama y viene y conoce al Señor. Y entonces él vivía una vida de un judío piadoso, un judío que obedecía a la ley. Pero ahora él afirma semejante cosa: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está afirmando la deidad del Señor Jesucristo. Y esta afirmación que el apóstol Pedro hace no es porque se le ha ocurrido colocar una oración en esta parte de su carta, sino esto tiene trasfondo en toda la experiencia que él ha vivido desde el momento que le ha llamado hasta el momento en que él ha sido arrebatado a los cielos. Él conoce que Jesús es Dios y por tanto él puede decir: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está afirmando la deidad del Señor Jesucristo. Hermanos, y dice también que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Este nuevo nacimiento del cual está hablando aquí, nos hizo renacer, podemos entender tal vez mejor en el trasfondo de Juan, en el capítulo 3, del versículo 1 al 15. Cuando el Señor se encuentra con Nicodemo con el Señor y le pregunta y le dice: ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos?
Y el Señor le responde, le dice, debes nacer de nuevo. Y él era un obediente de la ley, Nicodemo, era un maestro de la ley, Nicodemo, entendía la ley y vivía enseñando la ley. Entonces esta idea de nacer de nuevo no le entraba en el sistema que él creía. Y le dice, debes nacer. Y le dice, ¿acaso un hombre puede entrar otra vez al vientre de su mamá y volver a nacer? Estaba pensando en términos físicos, pero después le explica el Señor en este mismo capítulo, le dice, es necesario que nazcas, pero espiritualmente. En ese cuerpo que tienes que nacer espiritualmente. Porque dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, aquí está hablando del nuevo nacimiento, pero en la perspectiva del apóstol Pedro, el nuevo nacimiento tiene mucho más sentido, porque él era una persona a la cual el Señor había encontrado en una condición, por supuesto, obediente a la ley de Moisés, pero él no conocía al Señor. Él obedecía la ley de Moisés y sabía lo que era correcto, lo que era incorrecto de acuerdo a la ley de Moisés, pero había llegado a aprender a obedecer a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y aunque Pedro ya había constituido, ya había confesado su fe en el Señor Jesucristo, cuando llega el Espíritu Santo del Pentecostés, recibe el poder para obedecer a Dios. Entonces, su nuevo nacimiento no había sido una cosa instantánea, había sido un proceso de poder obedecer a Dios. Es cierto que Dios hace la obra instantáneamente, pero él ha aprendido a obedecer a Dios. En un cuerpo viejo, él nace de nuevo. Entonces, aquí dice que nos hizo, dice, renacer, dice, por su misericordia. Y esta otra cosa que está hablando el apóstol Pedro aquí, que aquellos que son elegidos por el Señor, son llamados por el Señor, y responden con fe a su llamado, aceptan que Jesús es el Mesías. Por esto dice, bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque por su grande misericordia, los que son elegidos son también renacidos. O sea que el que es elegido por el Señor va a ser también renacido. Y si es renacido, va a cambiar y va a vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. No va a vivir opuesto a la palabra de Dios, va a vivir en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha hecho nacer por gusto solamente, sino para darnos, dice, una herencia eterna. Y esta herencia es el cielo, para vivir con Él para siempre. O sea, aquí está diciendo, nos ha hecho renacer, pero no nos ha hecho renacer solamente para que cambiemos. A veces esa idea del cristianismo evangélico aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo. Oh, yo ya no quiero que mi esposo tome más, por eso le voy a llevar a la iglesia. Más o menos como un reformatorio a la iglesia. O ya no quiero que mi esposa haga esto. No, ya no quiero que mi hijo haga esto. Más o menos como un reformatorio a la iglesia. Pero esa no es la idea que el Señor Jesús enseña. El Señor Jesús enseña que Él llama, y el que llama y responde con fe es salvo. Y es nacido de nuevo, porque ha sido llamado. Y si ha nacido de nuevo, ha sido nacido por la misericordia de Dios. ¿Para qué? Dice, para una esperanza viva. Para eso ha nacido. ¿Para qué? Para darnos una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Está hablando acerca de la vida eterna, del lugar donde vamos a vivir para siempre aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Así que no es por gusto que nos hacen nacer de nuevo. No es porque nos quiere cambiar, porque dejemos los malos hábitos solamente, sino es porque quiere darnos una herencia eterna. ¿A quién se está hablando? De la realidad de la eternidad lejos de Dios. Eso está hablando aquí. Está hablando de esa realidad. Porque en esta tierra, ¿cuánto tiempo vamos a vivir? ¿70, 80 años? ¿100 años? Pero no se comparan a la eternidad que viviríamos alejados de Dios en la condenación eterna si nosotros no rendimos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y luego dice el versículo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que no puede haber nuevo nacimiento. Si bien Dios es el que nos hace nacer de nuevo, porque Él nos llama, Él nos elige y nosotros respondemos con fe solamente por su misericordia, para una esperanza viva, para darnos herencia en el cielo. Pero todo esto ocurre, dice aquí, por la resurrección de Cristo, del Señor Jesucristo, de los muertos. O sea, no podría haber todo este nuevo nacimiento, este llamado del Señor, no podría haber herencia en el cielo si el Señor Jesucristo no habría resucitado de los muertos.
El asunto es que ninguno de nosotros, así como Pedro, porque Pedro escribe esto, sabía por la ley lo que estaba bien, lo que estaba mal. Pedro sabía muy bien y trataba de vivir obedeciendo lo que está bien, lo que está mal. Trataba de vivir así, la verdad. Pero no era salvo hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo y no solamente atestigua su muerte, sino que Pedro le niega 3 veces. Y después de que le niega 3 veces, está conmovido y el Señor Jesús lo encuentra después de su resurrección. Y le llama a Pedro y come con Pedro pez frito ahí, pez asado. Comen juntos después de su resurrección. Y por eso Pedro puede afirmar y puede decir a aquellos que son llamados, y le damos gracias a Dios porque nos ha hecho nacer de nuevo por su misericordia, para una esperanza viva. Todo esto tiene valor porque Cristo ha resucitado de los muertos. Pedro está diciendo, porque yo he comido con Él. Después de que Él murió, yo comí pescado con Él. A mí nadie me va a contar, yo comí con Él. No tendría valor el ser nacidos de nuevo si no, Cristo no habría resucitado. Y además no podríamos nacer de nuevo si Cristo no habría resucitado. En los méritos del Señor Jesucristo. No sería posible renacer o nacer de nuevo sino por los méritos del Señor Jesucristo. Él es el mismo Dios hecho carne que Pedro vio y que vino a vivir con nosotros para cualquiera que crea que Él es el Mesías prometido. El mismo Dios hecho carne pueda nacer de nuevo. Y eso es lo que es. ¿Y por qué es tan importante creer que Jesús es el Mesías? Dios ha tratado de comunicarse desde la caída del hombre en el Edén, cuando desobedeció a Adán y Eva en el Edén. Ha tratado de comunicarse con el hombre para salvarlo. Ha mandado profetas, los han matado. Ha escogido una nación para que les hable a las demás naciones, no le han hecho caso. Han mandado profetas, los han matado. ¿Por qué? Porque Dios sabe que hay una condenación eterna por haber pecado en el huerto del Edén para toda la especie humana. Así que como no escuchan a nadie, los matan a todos. Finalmente Él, siendo Dios mismo, toma la forma de un niño y nace a través de la Virgen María para explicarles a todos que sí está bien obedecer la ley, pero que necesitamos creer que Él nos quiere rescatar y que el que vino en carne, el Mesías prometido, es el mismo Dios. Y si tú crees que es ese mismo Dios que nos vio caer en el Edén, y tú crees que es ese mismo Dios que ha venido para perdonarte tus pecados, entonces vas a nacer de nuevo. Por eso es bien importante creer en el Mesías. ¿Y para qué? Por la resurrección de Jesucristo, dice. Y dice, ¿para qué? Dice, para una herencia, dice, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En realidad, este versículo 4 está describiendo lo que es el cielo. Está diciendo, aquí no es cuestión de nacer de nuevo solamente, aunque es importante nacer de nuevo. No es cuestión de que usted cambie su vida, que antes era así, ahora es diferente, sino que tiene que entender su destino eterno, esa herencia incorruptible. Cuando usa la palabra herencia aquí, en el original griego, está hablando del mismo tipo de herencia de las cosas que heredamos el día de hoy. Si usted va a heredar una casa, a ese tipo de herencia se refiere. O se está refiriendo a lo que uno va a tener, lo que Dios ha preparado para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 14 dijo, que no se preocupen ustedes, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, no os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, está hablando de esa herencia incorruptible. Cuando dice incorruptible, está diciendo que no está sujeto a corrupción, que no se deteriora, que no se puede destruir, que no se puede deshacer. Eso se está refiriendo. Esa herencia incorruptible no se puede deshacer. Está hablando del cielo donde nosotros vamos a vivir. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Está hablando de lo que se narra en Apocalipsis, en el capítulo 21, todo el 21 y el 26, 1 al 6. Está hablando acerca de esto. Está hablando de que esa herencia que vamos a recibir es incorruptible, que no se destruye. También está diciendo es incontaminada, está diciendo que es una donde no hay pecado, donde no hay maldad, es puro, donde no hay mácula, donde no hay mancilla y sin mancha. Así es ese lugar. Por eso está diciendo esta herencia que es incorruptible, incontaminada, y dice también inmarcesible.
Viene de la palabra amarantos en griego, y este es más o menos, viene de una flor, es una flor de amaranto que no se marchita. No sé si usted conoce esas flores, las flores que le llaman el día de hoy, las siempre vivas se llaman, ¿verdad? Esas flores no necesitan regar, las colocas ahí todo el tiempo, 10 años puede seguir ahí. Tenemos nosotros unas flores ahí en el baño de nuestra oficina que están mucho tiempo ya ahí. Están bonitas, ahí no se puede, nadie necesita sacar, siempre vivas. Y viene de eso, que no se marchita, eso quiere decir. Inmarcesible quiere decir que no se marchita. Esa herencia que tenemos en Dios no se marchita. Está hablando del nuevo cielo y la nueva tierra que habla Juan en Apocalipsis 21, del 1 al todo el capítulo 21 y el 22 hasta el versículo 6. Entonces, aquí está diciendo, está utilizando su nuevo nacimiento de los que están dispersos en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y que además son elegidos y son nacidos por la misericordia de Dios para esta esperanza viva que había sido una herencia en los cielos, que es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para nosotros. Les está diciendo, les consuelo, hermanos, si la sociedad les presiona, si la cultura les presiona, si establecen leyes en contra de la fe en su nación, si establecen leyes que presionan a los creyentes en su nación, les está diciendo, les hago recuerdo que ustedes son nacidos de nuevo. Les hago recuerdo que ustedes han sido elegidos y que han nacido de nuevo por la misericordia de Dios y han nacido de nuevo para una herencia que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible. ¿Y saben qué? Todo esto por la resurrección del Señor Jesucristo, porque ustedes han creído que Jesús es el mismo Dios que se ha hecho carne y es el Mesías prometido, la palabra viviente que ha venido para que tú creas que Él es Dios y que ha dejado su palabra escrita para que nosotros podamos vivir diariamente conforme a la voluntad escrita en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que está hablando acerca del cielo y la tierra nueva que habla en Apocalipsis 21, 1, el versículo final del capítulo 21 y el 26, 6. O sea que Pedro bendice al Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos hizo renacer, dice, a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia reservada para nosotros. Esto también quiere decir que el Dios y Padre del Señor Jesucristo es digno de ser alabado porque nos hizo renacer espiritualmente a los creyentes por su misericordia para que tengamos esperanza de estar en el cielo debido a que el Señor Jesucristo resucitó. El Dios y Padre del Señor Jesucristo es digno de toda alabanza porque le ha hecho nacer de nuevo al creyente por su misericordia para darle esperanza de vida en el cielo para siempre y por los méritos del Señor Jesucristo. Entonces podemos decir que los creyentes alaban a Dios porque les hizo nacer de nuevo y les dio esperanza eterna por su gran misericordia. Hermanos, ¿cuánto tiempo a veces pasamos gastando por cosas que son corruptibles aquí en la tierra? ¿Cuánto tiempo perdemos a veces por andar detrás del dinero, del materialismo que ofrece Estados Unidos? Buscando herencias terrenales, sufriendo por herencias terrenales. La palabra habla que dice que hay que trabajar porque es algo que es importante trabajar. Pero también la palabra habla que no hay que perder la perspectiva eterna que cada uno de nosotros tenemos que tener. Estos hermanos no estaban sufriendo por cosas materiales. Estos hermanos estaban sufriendo por su fe, por su creencia en el Señor. Pero está poniendo en contraste el autor que las cosas espirituales, que las cosas, lo que es aquella herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible que está reservada para nosotros, trasciende mucho más que cualquier cosa material que tú quisieras perseguir en esta tierra. Está colocando que la perspectiva espiritual con la que nosotros tenemos que vivir tiene que ser mucho más que las cosas materiales con las cuales quieres vivir en esta tierra. Es lo que está queriendo decir. Y está consolando aquí el apóstol Pedro, haciéndoles recuerdo que no se compliquen tanto la vida por las presiones que hay aquí en la tierra. No te compliques tanto por las cosas que hay aquí en la tierra y que no se satisfacen tal vez. Porque estás seguro, si has nacido de nuevo, que vas a tener tu herencia eterna, que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada por Dios
allí en los cielos. Y dice que sois guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Voy a leer desde el versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto está diciendo, hermanos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que se verá en los últimos tiempos. Los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para finalmente obtener salvación en el tiempo final. Dios le guarda al creyente en su vida cristiana por la capacidad de creer que le ha dado. Para esto con esto él podrá llegar al día final de la consumación de su salvación. Aquí está enseñando una doctrina bien importante de las Escrituras, hermano. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Saben, hermanos? Esto nos está hablando que la salvación no es un evento puntual solamente en la vida del creyente, sino que el poder de Dios nos ayuda a ser guardados cuando ya somos salvos. Mire, hermano, algunos piensan que porque han hecho la oración del pecador ya son salvos. Si has recibido a Cristo, el pastor me ha hecho recibir. Sí, está bien, esa parte está bien también. Pero eso no es todo, hermanos. Si no vives una vida de obediencia a la palabra de Dios, parece que la decisión, la oración que has hecho no tiene ningún valor. ¿Acaso no ocurre igual en los matrimonios? Yo hago los matrimonios y a veces comento y digo, cuando uno hace un matrimonio, se enfoca el matrimonio en la pareja, ¿verdad? De los matrimonios, ¿quién se acuerda quién es el que casa a las parejas? A ver, pónganse a pensar. Nadie le anda sacando fotos al ministro, ¿no es cierto? Le sacan fotos a la pareja, así es. Pero cuando yo hago matrimonios, les hago prometer delante de Dios, ¿no es cierto? Son los votos matrimoniales. Si la consolarás, la honrarás en enfermedad y en salud, ¿no es cierto? En todo lo que la vida da. Y el varón, sí, ¿no? Y la esposa también, sí. Hermanos, pero a veces llega un tiempo cuando hay los conflictos en los matrimonios, los votos matrimoniales, ¿dónde quedarán? A veces las esposas me dicen, pastor, yo quisiera que le conozca a mi esposa, yo quisiera que le conozca a mi esposo. No, gracias, ya tengo suficiente, ¿no? Ya también he dado suficiencia yo. Pero hermanos, una palabra, una promesa, no hace el matrimonio. Es el inicio. Pero el matrimonio es el día a día, ¿sí o no? Es el día a día. Y a veces no somos tan buenos para andar en el día a día del matrimonio, no somos tan buenos. Por eso que aquí está diciendo bien clarito esto, que sois guardados por el poder de Dios. O sea, el ser creyente, cuando hacemos la decisión de ser creyentes, es el inicio, nada más. El ser creyente es el día a día que vivimos con Dios. Pero aquí está diciendo que sois guardados por el poder de Dios. Mire, Pedro está diciendo bien simple. Acuérdense lo que él ha vivido. Él estaba en el mar de Galilea, él pescaba, era un pescador, y ahí el maestro le llama y él acepta con fe, dejando todo, seguirle al maestro, y día a día camina con él hasta que él le confiesa que es el Mesías, le traiciona al Señor, lo niega al Señor, y después de que lo niega al Señor, el Señor lo restituye y lo coloca otra vez en sus pies y le dice, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas, cuida mis ovejas. Y entonces aquí Pedro no está diciendo solamente que te guarda en teoría, está hablando lo que él ha vivido. Está hablando además lo que él ha vivido después del Pentecostés. Después de que ha fundado la iglesia y ha predicado a la primera multitud y 3,000 personas han venido al Señor. Y después está hablando en el capítulo 10 cuando la iglesia se va hacia los gentiles. Está hablando de toda esta su experiencia el apóstol Pedro. Está diciendo, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, aquel que es llamado por el Señor, aquel que verdaderamente es llamado por el Señor y ha aceptado el llamado del Señor por fe.
y es su hijo del Señor por fe, y que ha nacido por su misericordia solamente, y que tiene la herencia del cielo preparado para él, que sabe que tiene la herencia del cielo, es una persona que va a ser guardada por el Señor, dice, mediante su fe. O sea que la salvación no es un evento puntual, sino que la gracia de Dios es de todos los días, que te mantiene hasta el final de tus días, cuando tu salvación se consuma. Pero ojo, pero si tu tendencia no es obedecer la palabra de Dios, si tu tendencia es vivir como tú quieres, no como dice la palabra de Dios, es un tiempo de analizar si verdaderamente has aceptado el llamado de Dios. Porque no hay explicación que diciendo que uno es creyente ande en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y estaba analizando esto, hermanos. Estaba analizando esto. Y mire lo que dice la palabra de Dios cuando celebramos la Cena del Señor. Aunque esta parte no leo, pero esta parte viene después de la Cena del Señor. Cuando dice, ¿no es cierto? Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Leemos eso. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Está diciendo que cualquier persona que celebre la cena del Señor y está viviendo en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero ¿cómo puede ser eso? Pablo sigue explicando. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Dice, por tanto, examínate a ti mismo si estás obedeciendo o no estás obedeciendo la palabra de Dios. Volviendo a las palabras de Pedro, si uno es elegido, va a ser preservado por Dios, pero si uno es elegido, sabe que tiene su herencia del cielo y sabe entonces que vive para Dios. Pero fíjese otra vez, volvemos a Pablo. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, la persona que pretende vivir la vida cristiana sin arrepentirse, sin separarse del mundo, sin vivir una vida de santidad, pretendiendo que ser creyente es solamente tal vez asistir a la iglesia y no vivir una vida como dice la palabra de Dios, dice, juicio come y bebe para sí. Dice, fíjese el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y mucho ojo lo que dice esto, y muchos duermen. Cuando dice aquí duermen, no es que se han dormido para venir al servicio, está diciendo muchos han muerto. Dice, por lo cual dice, hay muchos que son debilitados, enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos ya se han muerto. Ahora, la explicación da de eso, el versículo 31. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, está diciendo, si yo pienso bien, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, y me examino bien mi corazón, me arrepiento, Dios no me juzga, dice. Pero si no me arrepiento, sigo haciendo el mal, dice aquí el versículo 32, mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Está diciendo aquí, en la perspectiva de Pedro, si has sido elegido y te estás portando mal. A veces Dios prefiere quitarte la vida para que no seas mal testimonio a los otros que tienen que venir a los pies del Señor. Tremendo lo que dice Pablo, una vez más. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Eso que está diciendo Pablo. Si somos elegidos y pretendemos vivir como mundanos, como en el mundo, nos debilitamos, nos enfermamos y a veces el Señor hasta nos quita la vida para que nosotros no podamos dar un mal testimonio a los que van a venir a los pies del Señor. Eso habla la Escritura. Y por eso aquí está diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Yo quería aclarar esto para que no asumamos que somos guardados no importa lo que haga, licencia para pecar. Somos guardados por la fe. Y cuando dice por la fe, eso quiere decir que no, la fe no solamente es para salvación, sino la fe es para vivir diariamente. Sigo creyendo que el que me ha salvado me sigue mirando, por tanto, yo sigo viviendo
confiado en lo que Él me va a dar. Así que, sino que ser guardados por Dios significa que los creyentes caminan con Dios y que se apartan del pecado. Porque si persistimos en pecado, Dios nos disciplina y hasta nos quita de este mundo para que no seamos mal testimonio. Hermanos, ¿por qué tendría que guardar Dios aquel que no es suyo? ¿Por qué? Ni usted lo haría. Cada día salimos a pasear con nuestro perrito. Lili es la que sale más que yo. Y nos cruzamos con otros dueños que también salen con sus perritos. Pues todos quieren sus perritos en el barrio, ¿no? Los que queremos perritos. Pero generalmente yo no salgo a pasear, casi nunca salgo a pasear con un perro que no es mío. No es porque no quiera servir, que yo podría salir también si me pide algún favor, pero yo salgo con el que es mío. O sea, ¿por qué tendría que estar cuidando a todos los perros de los vecinos si tengo que cuidar el mío? Igualmente, cuando limpio mi carro, limpio el mío. Alguna vez tal vez puedo limpiar del vecino, pero limpio el mío. Ahí va la lógica. Pero ¿por qué Dios tendría que cuidar y guardar a aquellos que no son suyos? Pónganse a pensar. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra del Señor, y yo les conozco. Hermanos, Dios nos guarda mediante la fe. Eso quiere decir que existe participación del creyente que no solamente puntualmente cree en su salvación, sino que necesita la fe para vivir diariamente para ser guardado por Dios. Hermanos, la fe necesitamos para vivir, porque cuando yo vivo desconociendo a Dios en el día, no estoy teniendo fe, no estoy creyendo en Él. Estoy viviendo como si Él no existiera. Pero domingo parece que resucita otra vez el Señor. Entonces vengo a la iglesia. Entonces vivo como desconociendo a Dios. Y a veces vivimos preocupados y desesperados, pero necesitamos vivir creyendo en el Señor, porque cuando nos preocupamos y nos desesperamos, tampoco estamos creyendo en Dios. Dios es soberano, así que todas las cosas que suceden están bajo su control. Y dice, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. ¿Sabe qué está diciendo esto? Nuestra salvación está iniciada, pero no está consumada, ¿no es cierto? Ya nos ha dado el anticipo, sí, de que vamos a ser salvos, sí sabemos, pero nuestra salvación no se ha consumado todavía. Los que mueren van a la presencia del Señor, pero un día se va a consumar la salvación. Aquí está diciendo que está hablando de los últimos tiempos. Cuando usa la palabra tiempo postrero, en el griego está utilizando los últimos tiempos, y estos son acontecimientos de los últimos tiempos. Esta salvación se va a manifestar en los últimos tiempos. Primeramente, el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir. 1 Tesalonicenses 4, 6, 17. Luego va a ocurrir la gran tribulación. Antes de la gran tribulación, la iglesia va a ser levantada. Y luego va a ocurrir la gran tribulación por 7 años. Al final de la gran tribulación va a venir el Señor Jesucristo. Y va a implementar el milenio, 1000 años donde Él va a reinar sobre la tierra. Pero al final de esos 1000 años se va a revelar el enemigo, pero el Señor le va a vencer y luego va a juzgar a todos aquellos que murieron sin Él y los va a mandar al castigo eterno. Y entonces, en Apocalipsis 21, todo el capítulo, y el 22:6, se describe que habrá un nuevo cielo y habrá una nueva tierra. Y ahí estaremos para siempre, por la eternidad, con el Señor. Amén. Hermanos, aquí está hablando 1 Pedro, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A eso está refiriendo. En el tiempo postrero, a estos eventos, desde el arrebatamiento hacia el estado eterno, cuando vamos a estar con el Señor. Dios nos ha llamado para que seamos elegidos. Dios nos ha llamado para que seamos sus hijos. Nos ha hecho renacer por su gran misericordia y por su gracia. Pero esta salvación se va a manifestar en el tiempo postrero. Y por eso el apóstol Pedro está consolando a la congregación. Le está diciendo, sí, hay presiones, hay sufrimiento por la sociedad.
pero tienen esperanza de que ustedes han renacido, y no han renacido solamente por renacer, sino que han renacido para recibir una herencia eterna que es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para vosotros, y además se va a revelar, se va a manifestar en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que se verá en los últimos tiempos. Los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para finalmente obtener la salvación en el tiempo final. Dios le guarda al creyente en su vida cristiana por la capacidad de creer que le ha dado. Con esto él podrá llegar al día de la consumación de su salvación. Los creyentes son ayudados por Dios mediante su fe hasta el día de su salvación efectuada. Hermanos, el Señor nos va a conservar hasta el día en que nuestra salvación se consuma. El punto es, si tú has respondido con fe al llamado de Dios, si lo has hecho con fe al llamado de Dios. Hermanos, aquí Pedro bendice a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer a una esperanza nueva, viva, por la resurrección de Jesucristo, para una herencia reservada para nosotros. Nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que se verá en los últimos tiempos. El Dios y Padre del Señor Jesucristo es digno de ser alabado porque hizo renacer espiritualmente a los creyentes por su misericordia para que tengan esperanza de estar en el cielo. Debido a que el Señor Jesucristo resucitó, los creyentes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para finalmente obtener salvación al final de los tiempos. Hermanos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de toda alabanza porque le ha hecho nacer de nuevo al creyente por su misericordia para darle esperanza de vivir en el cielo para siempre y por los méritos del Señor Jesucristo. Dios le guarda al creyente en su vida cristiana por la capacidad de creer que le ha dado. Para esto Él podrá, y con esto Él podrá llegar al día final de la consumación de su salvación. Hermanos, los creyentes alaban a Dios porque les hizo nacer de nuevo y además les ayuda hasta el día final de la consumación de su salvación. Por eso es que podemos obtener consuelo nosotros en Dios. Cuando nuestra salvación es real, cuando nuestra salvación es verdadera, nosotros podemos encontrar consuelo a pesar de los días difíciles que estamos enfrentando. Somos renacidos y esa es la mejor consolación que nosotros podemos tener en Cristo Jesús, así como Pedro lo está afirmando. Ser renacidos es nuestra mejor consolación. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas a través del apóstol Pedro. Cómo nos habla, Señor, él nos habla de su experiencia, lo que significa ser renacido, todo el cambio y la transformación que él ha sufrido, Señor, y que entiende que su herencia está en el cielo, sin que por eso, Señor, él descuide las cosas que hay que hacer aquí en la tierra. Sin embargo, Señor, nos has hecho vivir con una esperanza. Y nos enseña, Señor, de acuerdo a tu palabra, cómo nosotros tenemos que entender, Señor, esta doctrina de que nos has elegido. Y además, Señor, nos haces vivir, nos preservas hasta el día de la salvación. Señor, y si nuestra decisión el día de hoy no ha sido una decisión tal vez consistente, Señor, de seguirte y obedecer conforme a tu palabra, Señor, el día de hoy te pedimos que nos ayudes a tomar esta decisión. Hermanos, si hay alguien, mientras están orando, si hay alguien que todavía o quiere reanalizar su decisión, si hay alguien que todavía no ha entregado su vida al Señor Jesucristo, el día de hoy yo le animo a que levante su mano. Y tal vez Dios le está hablando en este momento en su corazón. Dios le está llamando en su corazón. Y Dios quiere que usted responda con fe. ¿Hay alguien que no conoce al Señor el día de hoy y quiere entregarle su vida? ¿Hay alguien? Si a esta persona le va a pedir que levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Alguien que quiere entregar su vida al Señor? Bueno, hay una persona allá. Amén. Vamos a orar por esta persona. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más que quiere tomar esta decisión el día de hoy? ¿Ok? ¿A qué otra persona también? Vamos a... Los que ya han hecho decisión no necesitan, pero algunos que tal vez quieren de verdad hacer esta vez, está bien, bienvenidos están. ¿Hay alguien más? ¿Ok? ¿Alguien más? Anímese a decir que hay alguien más. Lo que vamos a hacer ahora es, voy a pedir por favor que pasen aquí adelante para hacer esta decisión. No tenga temor. Si usted cree que lo ha hecho antes, pero antes no lo ha hecho bien y lo ha hecho, pero la decisión debe ser hecha, definitivamente. Pase por favor, no tenga miedo. Por aquí, pase por favor. Vamos a orar.
Pasar adelante lo único que ayuda es en fortalecer nuestra decisión. ¿Ok? Eso ayuda. ¿Okay? Qué bien que han venido. Y eso nos ayuda. O sea, no es nada especial en pasar adelante, pero nos ayuda a decidir. Eso nomás. ¿Ok? Así que la decisión tienen que tomarla ustedes. O sea, no hay nada que yo pueda hacer, sino ustedes tienen que decidir seguir al Señor y vivir conforme lo que dice la palabra del Señor. Esta es obra del Espíritu Santo. O sea, no hay nada que yo pueda hacer como persona, pero sí compartir la palabra, ¿ok? Así que voy a hacer una oración y ustedes van a repetir esta oración, ¿ok? Y repítanla de todo corazón, ¿ok? De todo corazón, que sean sus palabras. Y si es posible, aumente sus palabras para decirle al Señor: yo de verdad me estás llamando y hoy quiero decir sí como Pedro para seguirte todos los días, ¿ok? Eso vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a cerrar los ojos. Voy a pedir que la congregación siga orando y voy a pedir que ellos repitan esta oración. Repiten esta oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, aceptando tu llamado. Sé que hoy me llamas y te pido perdón, Señor, por mis pecados. Y quiero entregarte mi vida de hoy para siempre. Perdóname, Señor, mis pecados. Quiero, Señor, esa herencia que tú prometes a tus hijos. Quiero tener esa herencia, Señor. Esa herencia que no se corrompe, esa herencia incorruptible para mi vida, Señor. Ayúdame, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y por eso te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta partir los tétanos y las coyunturas, que discierne el corazón del ser humano, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la que habla al corazón de las personas, Señor. Y oramos, Señor, por estas personas que han tomado su decisión, Señor, o que se han reconciliado el día de hoy. Señor, te pedimos que tú les ayudes a andar la vida cristiana, Padre. Si tú realmente los has tomado en tus manos, Señor, los vas a preservar hasta el final de sus vidas, Señor. Cuídalos, Señor, y guárdalos y protégelos de todo peligro. Guárdalos, Señor. Y hoy encomendamos en tus manos sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.